están uniendo. Estamos a un minuto de empezar, así es que me alegra saber que están en tiempo y me alegra ver ahí nombres conocidos. Vamos a dar el espacio prudencial, ¿no? Para que todos se puedan unir. En tanto eso suceda, pues estábamos chequeando ahí porque la idea es hacer el demo lo más aplicable posible. Estábamos chequeando que lo podíamos dividir en salas, pero para poder eso necesitamos saber el número de participantes. Entonces vamos a dar unos minutos más o un tiempo prudencial para determinar el número de salas y el número de personas que van a ir en cada sala para poder dialogar y hacer la plenaria y la reunión de pequeños grupos ahí o de grupos pequeños del análisis del método de casos, ¿no? En tanto eso sucede, pues daremos el tiempo prudencial. Ahí veo que todavía se siguen uniendo. Vamos a dar un par de minutos más para iniciar. Y mientras eso sucede, yo estoy aquí viendo los aspectos técnicos. Y les pido disculpas que voy a estar apagando los micrófonos abiertos, pero para evitar interferencias lo voy a hacer. De nuevo, muy buenas noches a quienes ya están presentes. Vamos a iniciar nuestra actividad de hoy, nuestra segunda sesión de esta introducción a la enseñanza por el método de casos. Y siendo congruentes con las buenas prácticas, pues vamos a recapitular rápidamente lo que se vio en la primera sesión, porque tengo la impresión de que no son las mismas personas que participaron en la primera sesión. Entonces, como había la opción de poder inscribirse día y hora que uno tuviera disponibilidad, pues creo que eso podría generar algún aspecto de descoordinación, pero tratamos de coordinarnos lo más que pudimos los tres facilitadores. Así es que en lo que se terminan de unir quienes están ahí en el proceso, vamos a recapitular rápidamente qué vimos durante la primera sesión, que como repito, la coordinamos entre los tres facilitadores, independientemente del día y hora que ustedes estuvieran. Lo que vimos en la primera sesión pues fue básicamente hablar de qué era el método de casos, qué era un caso y qué no era un caso. Recordemos que un caso es más allá que una historia, que un relato y todo lo demás. Y sus características, tal vez las más importantes que yo resumo, son que se basa en hechos reales, presenta un dilema, entiéndase, algo que resolver, una decisión que establecer. Y en ese sentido, pues una de sus bondades es que permite la aplicación de conocimientos y ahí es donde trasciende a lo que es un ejercicio. Desde luego, un ejercicio, yo le puedo decir a los estudiantes, considero los elementos A, B, C, D, dependiendo de la disciplina que esté, y tome una decisión o resuelva el problema, ¿sí?
o aplique los conocimientos, la fórmula, lo que sea. Pero ahí me quedo corto de nuevo porque no hay un contexto, no hay una ambientación, no hay un personaje, ¿no? Entonces, ahí es donde el método de caso supera lo que tradicionalmente es un ejercicio, o supera lo que a veces pues son casos muy cortos, que no tengo nada contra ellos, pero de nuevo se quedan cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque no presentan el contexto como para analizar lo que sucede en el mundo real, ¿no? Que es un poco lo que uno tiene pues que tomar una decisión, pero no solo está uno, hay muchas otras personas que están alrededor de. Eh, También hay un ambiente que puede ser favorable o no favorable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que se queda un poco corto en los ejercicios. Y esa es la gran ventaja del método de casos. Y como ya dije, el método de casos pues ayuda a eso que es la aplicación de conocimientos, ¿sí? Que también se puede lograr con un ejercicio. La diferencia es que es más completo y en ese sentido cuando me permite aplicar conocimientos, fomenta el desarrollo de competencias. Y como decíamos en la sesión anterior, dos de las competencias básicas que son ideales para desarrollarse con el método de casos es la expresión oral y escrita, ¿sí? Y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo que nos cuesta, aún entre colegas, profesores, profesionales, yo lo he experimentado. Créanme que puede ser indiscreto. En esta capacitación, pues no fue instantáneo o al primer intento que los tres facilitadores nos pusimos de acuerdo. Desde luego, cada quien tiene su punto de vista, su formación, su perspectiva, su paradigma, diríamos, su forma de ver el mundo, entonces trata de aplicarlo, pero obviamente pues en un proceso colectivo, con un trabajo en equipo, pues no solo está el prisma de uno, también está el de los demás, y entonces ahí es donde el método de caso ayuda a esto. Ayuda también a la expresión oral y escrita, en la medida de que, recuerden que los estudiantes, pues si les pedimos como tarea entregar un informe escrito, ya sea de la forma más tradicional, como un reporte o de una presentación, que también se puede hacer, pues ahí tiene que ser una expresión escrita y oral, pues porque sí o sí tiene que participar, expresar sus opiniones, sus puntos de vista, aportar datos y todo durante las distintas fases que lleva el método de caso, principalmente de lo que es el trabajo en pequeños grupos y en la plenaria, ¿sí? Entonces, esos son otros. Y desde luego, pues está aspectos como identificar, analizar, discriminar información. A veces los casos, pues, tienen información que está, como diría un autor, eh, las migajas de pan. O sea, son detalles que el autor puso ahí como para crear distracción en el lector y que a veces uno se pierde leyendo, ¿no? Entonces uno a veces se pasa unos segundos o minutos leyendo aquella parte del caso donde dice que estaba el protagonista sentado en su cómodo sillón y se reclinó para atrás un día viernes a las 4 de la tarde y tenía un traje de tal color, con corbata o sin corbata, y etcétera, etcétera, que en realidad eso no tiene nada que ver con el problema, pues, o sea, es una distracción. O de pronto había unos pajaritos ahí, sí, el sonido y no sé qué más, y etcétera, etcétera. Esas son esas migajas, ¿no? Que en realidad no tienen nada que ver, pero que nos ayudan. ¿Por qué? Porque recuerden que hay tipos de casos diferentes, que algunos son para identificar problemas, otros son para tomar decisiones, otros son para hacer evaluaciones, es decir, ya nos describe qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, y entonces son más un caso de estudio, diríamos, en el sentido de que vamos a ver qué fue lo que se hizo, por qué se hizo y analizarlo, ¿no? Y otros son basados en reglas. Pues ya está establecido la regla del juego de si es A, pues la respuesta debe ser B, y si es C, la respuesta debe ser D, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vimos durante la primera parte. Como ya dije, pues no sé si serán los mismos grupos o no, pero estoy recapitulando y además siguiendo las buenas prácticas.
En esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta segunda parte? ¿Qué es más aplicada? Pues vamos a ver rápidamente de qué se trata las clases con el método de caso. ¿Qué es lo que uno debiera hacer previo a, durante, ¿sí? La clase con el método de casos, y pues vamos a simularla, que eso es lo más importante. Y en ese sentido, pues se les pidió de parte de los tres capacitadores, como les dije, nos pusimos de acuerdo en solicitar, primero nos pusimos de acuerdo en el caso que se iba a modelar. Luego nos pusimos de acuerdo en solicitar que se enviara un mensaje a quienes iban a participar en los diferentes grupos de que por favor leyeran un caso, que tratamos de escoger un caso neutro, sabiendo que aquí hay profesores de diferentes disciplinas, pues dijimos, tomemos uno que no sea una disciplina en particular, sino que nos permita que todos participemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Bien, entonces, recapitulando, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a dar clases con el método de casos? Pues lo primero, que es obvio y cae por su propia naturaleza, va a ser seleccionar ese caso. Y ahí es donde empieza ya un poco la especificación del método de casos, ¿no? Porque consume, en mi experiencia, y quienes lo hayan hecho me dirán si sí o si no, consume su tiempo, pues entrar a un repositorio de casos como el de Harvard, el Tecnológico de Monterrey o el IS de España, entre otros, o el Case Center, cuyos sitios web están ahí en el fascículo de enseñanza por el método de casos o el método de casos. Y entonces uno empieza ahí a, como decimos ahora, a googlear. Quiero un caso para mercadeo, quiero un caso para producción, quiero un caso para finanzas, quiero un caso para eh, producción. Y después más específico, no, quiero un caso que sea de costos, quiero un caso que sea de rentabilidad, quiero un caso que sea de posicionamiento de un producto, quiero un caso que sea de aplicación de una ley, por ejemplo, una ley de competencia o una ley de fraude, etcétera, etcétera, ¿no? Para ir citando diversas disciplinas. Y entonces en ese repositorio me van a aparecer como si fuera un Google tal cualquier cantidad de casos, ¿no? Y ahí es donde empieza el desafío. Bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Dónde? Pues ahí me tengo que gastar mis buenas pestañas para leer cuando menos los abstracts, los resúmenes de esos casos y ver si ese caso que considero se aplica. A veces nos guiamos por el título del caso. Hay quienes ponen nombres que son así provocadores, llamativos, vendedores, digo yo. Y entonces uno, dice, este caso suena bonito. Pero ya cuando uno lee el abstract, resulta que no se aplica, ¿no? Y así nos va pasando, ¿no? Entonces, de nuevo reitero, esta es la agenda que vamos a ver en nuestra primera parte y después la parte más práctica, ¿no? ¿Quiere pasar? Ahí está. ¿Y cuáles son los criterios para eso? Pues desde luego que el caso se aplique a mi curso, que abarque uno de mis contenidos o varios, idealmente, pues que tenga una calidad comprensiva, que sea un relato agradable, ameno. Tampoco tiene que ser así poesía, ni una novela de misterio, ¿sí? No, para nada. Tiene que ser algo eh, grato para la lectura, ¿no? Y más ahora que pues ya casi no nos gusta leer a la gran mayoría. O tal vez sí leemos, pero ya no leemos a como era uno antes, ¿no? Que leía ahí libros completos de 200, 300, 400 y no sé cuántas páginas, ¿no? Entonces ahora tal vez sí leemos, pero leemos más encapsulado, con menos volumen de lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me pasé ahí. Tenemos que hacer una muy buena lectura del caso, ver que el caso nos permita hacer una relación de hechos, de datos, la aplicación esa de la teoría que ya mencionaba, principalmente de los puntos que nos interesa, y de ahí pues que nos permita sacar conclusiones, es decir, en otras palabras, que nos permita hacer aplicación de conocimientos.
Esos son algunos de los criterios que los expertos recomiendan. En este caso está basado en el libro de Weiserman, y escrito ya hace algunos años, pero sigue siendo vigente, respecto a utilización de casos como método de enseñanza, ¿no? Entonces, eso es un poco. Ya cuando uno ha seleccionado su caso, que es el primer punto de partida, pues, ¿dónde consigo casos? Esa es una pregunta. Y de hecho yo esto lo saqué de Weiserman, no crean que yo lo hice. Me pareció muy razonable lo que decía esta persona, argentina, por cierto. Bueno, ¿dónde realmente el profesor que quiere dar cursos con el método de casos, dónde consigue casos? Los inventa, los escribe, los presta, etcétera. Y pues ahí puse algunos de los que son más tradicionales, empezando por casa. La biblioteca ahí de la universidad en su sitio web tiene un apartado muy particular que es de casos de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde a la fecha hay 36 casos que están disponibles para los profesores de toda la universidad. Generalmente son de negocios, disciplinas como administración, finanzas, marketing, en una buena parte, emprendimiento, etcétera. Pero si necesitan más, pues tienen ahí al sitio web de Harvard, Harvard Publishing. Entonces ahí, obviamente, para poderlos consultar van a necesitar que de parte de su facultad, si tienen un convenio con Harvard, pues les puedan habilitar un acceso para poder consultar, bajar notas de enseñanza, etcétera. De que Centre, pues también puede uno solicitar un acceso, documenta, comprueba que uno es profesor de una universidad y ellos se lo dan, le dan el acceso. Lo mismo el IES, es el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de España, iespublishing.com, y el Centro Internacional de Casos del Instituto Tecnológico Monterrey, que también pues tiene casos más al estilo latinoamericano, porque obviamente estos son casos escritos en México, que de alguna manera tienen alguna similitud con el resto de América Latina y que por cierto pues tiene cualquier cantidad. El otro día leía el libro del buen amigo del Tecnológico Monterrey, Jorge González, y pues él hablaba que más o menos publican alrededor de 100 casos por año. Dije, wow. En la Facultad de Económicas apenas llegamos a 5 casos por año todavía, y a veces no llegamos, nos quedamos en 3 o 4, pero ahí vamos en el esfuerzo, ¿no? Y eso es lo importante, y a la medida que vayan habiendo más. Así es que estos son sitios donde ustedes pueden encontrar casos. De nuevo, la tarea es titánica, porque una vez que uno ingrese a un sitio de estos, y por ejemplo voy a ingresar al de IS Publishing, ¿sí? No sé si estoy habilitado o no, déjenme ver. No tengo que ingresar ahí mi código aquí, como pueden ver, ya lo tengo ahí. Yo ya estoy registrado de hace unos buenos años, entonces no quiere aceptarme entrar ahí. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? No quiere. A ver. Veamos. Ah, sí, ya estoy ahí. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera pensar ahí en administración, por poner de la A a la Z, pues le doy buscar y vean que ahí me sacó 653 documentos, ¿sí? Ya con eso yo voy a tener para divertirme, ¿no? Y no solo hay casos, sino hay también documentos técnicos, notas de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empieza la labor titánica, ¿no? Y en el caso de la universidad, solo recordando, uno ingresa ahí a nuestro sitio web en biblioteca, y cuando ingresa a biblioteca, pues va a encontrar un link que dice aquí recursos, y en ese link que dice recursos, si uno le da aquí, dice publicaciones URL, y con el perdón de todos los demás colegas de otras facultades,
Yo sé que el Evangelio dice que uno no debe dar testimonio de uno mismo, pero pues lo voy a hacer. Aquí está, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pues aquí donde dice casos de estudio. Entonces ahí uno le da ingresar ahí en casos de estudio y automáticamente pues lo dirige al repositorio donde, reitero, actualmente existen 36 casos que están a disposición de todos los profesores de la universidad, ¿no? Ahí los pueden ver. Y de nuevo voy a contravenir el Evangelio ahí, pero para no ponerme en problemas ni decir cosas que no sé, voy a mostrar rápidamente el caso que escribimos con mi buen amigo Leonel Corado, ahí riquísima, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces ahí está. ¿De qué trata el caso? Generalmente este repositorio fue hecho siguiendo las buenas prácticas. Aquí hay un resumen del caso que nos dice la historia de doña Sandra Murga, y cuando quería exportar sus productos snacks a El Salvador, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que si yo quiero leer todo el caso, que consta de 18 páginas, le doy aquí descargar y automáticamente yo ya puedo tener el caso y estudiarlo más detenidamente para ver si se ajusta o no se ajusta a lo que yo quiero. Si necesito la nota de enseñanza, pues le escribo un correo ahí a Esli Román. Sí, Esli Román creo que se llama así. Y entonces ella, pues previa comprobación de que soy profesor, porque no hace que un alumno se quiera pasar de listo, me va a enviar la nota de enseñanza, que la nota de enseñanza generalmente es un documento que acompaña al caso, donde el autor del caso, en este caso los autores, Lionel y yo, pues dimos un instructivo, una guía para que se pueda aplicar el caso en cualquier parte del mundo, cualquier profesor que así lo considere conveniente. Desde luego eso no está escrito en piedra, es una guía nada más, y si el profesor que lo aplica lo considera pertinente, la utiliza tal cual, y si no, pues él puede darle al caso el uso más conveniente que le desee, ¿no? Entonces, con eso ya les di un paseíto ahí por virtual, por dos de los sitios web de la universidad y el IES. Y entonces ya cuando uno está en la labor como tal, ¿qué tiene que hacer? Primero, una lectura minuciosa. Uno tiene que conocer el caso de A a la Z y de la Z a la A. Es decir, uno tiene que conocer cada detalle, leerlo cada vez que lo va a aplicar, no asumir que uno ya lo conoce, lo lee. Revisar la nota de enseñanza para ver si quiere uno aplicarla o no, si se va a guiar por lo que dice el autor o los autores del caso, o a veces uno pues decide darle un enfoque muy particular. Aclaro también que hay casos que no tienen notas de enseñanza, entonces uno tiene que darle su propio enfoque, como dirían los buenos chefs, darle su sal y pimienta, su toque muy personal, su sazón muy personal. Y luego, pues ahí empieza uno a elaborar las preguntas guía y las preguntas críticas. Las preguntas guía son las preguntas que uno expone ahí cuando asigna el caso y le dice a los estudiantes, el día de la siguiente clase vamos a ver el caso ABC y está asignado al caso y ahí está la hoja de tarea de cuáles son las preguntas guía. Por ejemplo, cuál es el problema, qué decisión debe tomar la persona, etcétera, etcétera. Y después vienen las preguntas críticas, o sea, aquellas preguntas que van a hacer pensar al estudiante. Muy bien, y si toma esa decisión, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuáles van a ser las ventajas, desventajas? ¿Qué otras rutas posibles hay para abordar esta temática? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ampliemos un poco más. Y esas son las preguntas críticas, las que van a desarrollar el pensamiento crítico analítico de parte de los estudiantes, ¿no? Como ya dije, está la nota de enseñanza y ahí pues uno puede ver las preguntas que sugieren los autores o el autor del caso, el tiempo que ellos consideran que debe abordarse para cada uno de los temas y un plan de pizarra. Un plan de pizarra es como decir la fotografía. En la pizarra uno debe ir escribiendo cómo se va dando la resolución o el análisis del caso, de tal manera que en esa pizarra quede plasmado al final de la clase qué fue lo que sucedió durante todo el periodo de clase. Ese es el ideal, o sea, puede ser un esquema, decir, bueno, vamos a analizar el problema, las causas del problema, las soluciones posibles, los factores para determinar la solución
y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el plan de pizarra que lo va orientando, lo va guiando a uno para hacer la discusión. Y después lo más importante, las preguntas y la participación, que idealmente debería ser así como está aquí en esta nuestra fotografía ilustrativa, donde todos los estudiantes están ahí deseosos de participar, hasta con dos manos, algunos ahí, izquierda y derecha, como es el caso de esta chica ahí por la ropa que lleva, pero otros que solo están levantando una, ¿no? Entonces, bueno, y esta otra chica también. Pero no se da eso en nuestros estudiantes. A veces uno tiene que empezar ahí con cucharita, ¿no? Como decimos en buen chapín. Pero eso ya lo vamos a ir viendo dentro de lo que es la parte, como, ¿no? Que para uno. En pero Chandler hay una viejita que se llama Doña Juanita. Solo voy a apagar un que se quebró la señora. Creo que aquí se encendió por acá. Me permite un momento que ahorita apago ese micrófono. No, ya se apagó. Y le doy ingreso a alguien más. Entonces decía, a veces pues no sucede eso. Entonces uno tiene que forzar esa participación. Y ahí es donde les digo que uno le empieza a caer mal a los estudiantes. Porque el estudiante está muy cómodo ahí, chateando, viendo buenos chistes, etcétera, etcétera, y de pronto sale uno y José, Jorge, Carlos, María, Rosa, dígame, ¿cuál es el problema del caso? Y ellos se quedan aquí con cara de so what? ¿Me puede repetir la pregunta? Entonces ya lo sacamos de su zona de confort, ¿no? Más ahora que estamos en la virtualidad, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, al inicio hay que irlos preparando y decirles que el método de casos es participación. La participación es importante. Recuerden que es un método de aprendizaje, no es un método de enseñanza como la clase magistral. Uno en el método de casos como profesor es director de orquesta. Uno va haciendo así. No es el violinista, ni es el trompetista que ejecuta, no. Eso es en la clase magistral. En la clase magistral es uno que lleva las notas, el do, el si, el sol, etcétera. Pero en el método de casos uno es guía. Entonces hace preguntas, preguntas y más preguntas, como dice el manual de método de casos de William Elliott de Harvard. Y hacer buenas preguntas es parte del arte de aplicar el método de casos, ¿sí? Y uno tiene que morderse la lengua para no querer monopolizar el micrófono, como decimos, o hablar más de lo que uno debiera, sino que tienen que ser los estudiantes, los que participen, los que aporten, los que digan, ¿sí? Eso es donde se va construyendo la esencia del método de caso. Uno ya tiene los conocimientos, uno ya sabe cómo aplicarlos, uno ya sabe cómo analizar el problema, uno ya sabe si la solución es adecuada o no es adecuada. Pero quienes están en formación, quienes están en proceso de aprendizaje, son los estudiantes. Por consiguiente, son ellos los que hay que enseñar a pescar, como decimos, y no darles el pescado, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Y en cuanto a la evaluación, pues es importante darle una nota a la participación, porque si no los estudiantes no tienen ese incentivo, no tienen esa motivación. Por ejemplo, si el caso va a tener una evaluación de unos 5 puntos, pues cuando menos 2 puntos deberán ser por participación. Si no, el estudiante no se ve motivado, incentivado a querer participar, se queda como siempre, como que fuera una clase magistral ahí esperando. Y uno preguntando, y de pronto, como decía un profesor ahí la otra vez en un webinar, solo los grillos se oyen en el mejor de los casos. A veces ni los grillos cantan en la noche. Entonces, vamos a tener un silencio casi que sepulcral, ¿no? Entonces, eso es algo importante. También se dice cómo se va a calificar el trabajo escrito, que puede ser un informe o una presentación, y para eso pues se pone una rúbrica, ¿no? Una rúbrica en que diga, bueno, que voy a calificar la presentación, la ortografía, la redacción, la síntesis, porque generalmente uno le dice a los estudiantes, en no más de media página denme la respuesta. Y resulta que escribieron 3 páginas. En no más de 10 diapositivas, les digo yo, acostúmbrense a usar la regla del 10, 20, 30, y no la inventé yo.
La aprendí ahí de los expertos. ¿Por qué 10? Porque 10 minutos de presentación. ¿Por qué 20? Porque 20 diapositivas máximo. ¿Por qué 30? Porque letra tamaño 30 para que el que está hasta allá al fondo pueda leer, y las diapositivas tienen que ser una guía. No es que voy a poner todo el texto lo que voy a recitar. Como aprendí del padre Alberto López hace muchos años, si me va a venir a leer la presentación, mejor envíemela porque yo sé leer y entonces la leo, como dice el comercial, donde quiera, cuando pueda, como quiera y con quien quiera. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Y en el fascículo tienen ustedes ahí un ejemplo de rúbrica. Lo más importante también tienen ahí, por si quieren saber más, la referencia de Castellanos, Caro y Fresneda, que dice el método de casos en la docencia, aplicación y evaluación. Y ahí está el link, el vínculo que funciona. Yo lo probé personalmente para ver que sí funcionara, y ya cuando estaba completo el fascículo, para asegurarme de que pues, el que quiera pueda tener ahí eso. Y pero si tienen más deseos de conocer, les recomiendo también el libro de Sánchez, Mansi, Manrique y Castañeda, Escribiendo casos de enseñanza empresariales, manual para la escritura de casos, que son profesores de nuestra colega y hermana Universidad Pontificia, Universidad Javeriana, del cual yo tengo una copia y con gusto pues les puedo dar una copia ahí escaneada de la parte que quieran en cuanto a la rúbrica y todo ese tipo de situaciones. O el de Wasserman, que ese sí tengo una copia en digital. Perfecto, entonces para no seguir monopolizando la palabra, pregunto acá si alguien tiene alguna inquietud, duda, comentario, antes de pasar a nuestra parte esencial. Veo en el chat aquí. Gracias, Luis Pedro. Dice que todo está tan claro como la noche. Me alegra. Por el momento todo claro, gracias. Muy amable. De veras no tiene ninguna inquietud respecto a cómo conseguir casos, cómo facilitarse esa tarea de leer 5,000 casos, como yo digo. Todos tienen acceso a Harvard o no tienen acceso. ¿Cómo consigo? Luis Pedro dice, ¿podría compartir el libro? Desde luego, con gusto. Solo me dice cuál libro, si es el de la Javeriana o es el otro el que tengo en digital. No es secreto de Estado como la información aquí en Guatemala, que todo es secreto de Estado y por eso ahora no van ni las estadísticas. Todo claro, dice, pero disculpe, yo no recibí ningún mensaje. A ver, de que debía leer el caso. No se preocupe, que vamos a tener la oportunidad ahí de ver si lo leyeron. No lo imaginamos y por eso dijimos, va a ser algo muy similar a lo que pasa en clase. Llegan los estudiantes sin leer el caso. No es broma. Gabriela González dice, lo que tengo duda es cómo puedo hacer para que la universidad pueda brindarme algún caso de Harvard. Gabriela, yo le comento la experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tenemos un convenio con la Universidad de Harvard para que se compren los casos, porque recuerden que son editoriales, no son casas de beneficencia. Entonces nos permiten y cada semestre, principalmente en el área de maestrías y también en pregrado, en cada ciclo pues hay un presupuesto asignado y entonces uno del profesor dice, mire, yo quiero tanto número de copias de tal caso, pero la persona contacto con Durini, me recuerdo que es el apellido del representante de Harvard, situado en Miami, que de hecho ha venido acá a Guatemala en algunas ocasiones, tuve la oportunidad de atenderlo y conversar con él hace algunos años. Es muy amable y con gusto nos da los accesos. Únicamente se dan las credenciales, o bien si no, ingrese a ese sitio web que yo le menciono, regístrese y le va a pedir que usted demuestre con su sitio web que pertenece a la universidad. Entonces ellos van a verificar que efectivamente usted aparece en el sitio web de su curso, que está su fotografía, que es su persona, etcétera.
y pues a la vuelta de correo le van a dar sus credenciales y su acceso, pero de nuevo reitero, lo que le dan a uno es el permiso para poder consultar casos. Ya los casos para utilizarlo con los estudiantes sí se compran, son pagados y ahí va a depender de la política de cada facultad. En el caso de económicos hay un presupuesto asignado a eso, como también hay un presupuesto asignado para otro tipo de metodologías activas como son los simuladores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces espero con eso haber aclarado su inquietud. Yo le sugiero, Gabriela, que se aboque con su facultad, pregunte si tiene, y si no, como le digo, regístrese usted y compruebe su estatus de profesor de la Universidad Rafael Landívar y ellos con gusto le van a brindar el acceso. Dice John, en mi caso tengo el acceso al portal de Harvard y reviso antes la teaching note y el caso. Excelente, John, así es. O sea, uno va viendo ahí si ese caso se aplica al tema que uno quiere, al curso que uno está dando. El grado de dificultad, recordemos que hay niveles del caso. No es lo mismo un caso para estudiantes de primer año que un caso para estudiantes del último ciclo de maestría, ¿no? Entonces tengo que ir dosificando. Y obviamente pues no voy a escoger un caso, este es un caso de marketing, entonces ahí se lo pongo y se acabó. Este aplica la teoría organizacional y lo pongo y se acabó, ¿no? Hay que saber qué es lo que le vamos a dar a los estudiantes, ¿no? Exacto, como dice John, ahí los solicita la facultad de, me imagino que de económicas. José Daniel dice, nos gustaría que nos compartiera el libro que más se pueda adecuar a nosotros. El fascículo. El fascículo es un resumen ya de los 15,000 documentos que yo revisé, pero con gusto yo les puedo compartir ahí el libro ese de el estudio de casos como método de enseñanza, que es un poco antiguito, de acuerdo con las normas APA ahora tan de moda, la número 7, dice que uno debiera de tener revisión bibliográfica de no más de 5 años de antigüedad, pero hay clásicos de clásicos que no se pueden obviar, y entonces ahí, este es un clásico, esa es una referencia, ¿no? Y no lo digo yo, sino lo vi citado en muchas otras obras que hice de revisión literaria, y también está el otro que tengo en formato digital de Monfred, Erskine y Linders de 2005. Tampoco le llegué, no cumplí con la norma ZAPA. Aprende con casos, que es del eBay Publishing de la Universidad de eBay de Canadá, Ontario. Con gusto yo les comparto cualquiera de esos dos, solo déjenme que los pueda compartir en este chat ahí y ya se los hago llegar. Y ahí, como les digo, ustedes van a poder elegir cualquiera de los dos. Sí, cabal, Jorge Pinto, eso es lo que dije. Solo permítanme que lo haga en un momento, no lo quiero hacer en estos instantes para dar continuidad a nuestro diálogo ahí, que ya vamos a ir pausando porque siguiendo las buenas técnicas ahí, el benchmark, recomendaciones, pues no es aconsejable tampoco hacer una clase virtual de 3 horas, ¿no? Eso yo lo aprendí del Tecnológico Monterrey también. Pausemos cada cierto tiempo, nos damos un respiro de 5 minutos para asimilar, descansar, cambiar el foco de atención y después seguimos. Entonces, creo que eso nos enseñó la pandemia. No es nomás de estar colgado ahí. Creo que ni en el cine hacemos eso. Nuestra atención no dura 2 horas. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta adicional a las que ya me han hecho o alguna participación? Si no, yo empiezo con las preguntas y con toda honestidad pueden responder en el chat sí o no, solo para tener una idea. ¿Quiénes leyeron o no leyeron el caso? Solo pongan sí o no y despreocúpense ahí. Yo solo voy a ver ahí, más o menos, para tener una idea. Veo más no que sí, pero sí hay algunos. Doctor, disculpe, buenas noches. Fíjese que yo ahorita la verdad que estoy de mi celular, pero no me ha entrado ningún correo del caso, no me lo puede mandar otro, o por acá, no sé, para abrirlo. Es que claro que sí, el caso estaba... Una oficina para escuchar su clase. Claro, el caso está, aquí está ya compartido por el SEAD de nuevo.
Aquí ya lo Gracias, comparto. doctor. La orden. No se preocupen, como les digo, es lo que nos suele suceder y estamos recreando y ustedes me dirán si sí o si no. Ese es un desafío. Entonces, de nuevo, para hacer que los estudiantes lean el caso le tienen que dar una puntuación. Generalmente, por ejemplo, yo mis cursos de maestría, que la mayoría de veces utilizo casos, son 10 sesiones, descontando 2 de examen parcial y examen final, me quedan 8 sesiones. Más o menos en 6 utilizo casos. Entonces ellos ya saben que la tarea va a ser un caso para entregar el informe un día antes de la siguiente clase y ahí está las preguntas guías, etcétera, y entonces ellos lo tienen que subir al portal y ya saben que si no lo entregan pues no van a obtener puntos, y lo mismo pasa con la participación. Saben que si no participan durante los 2 momentos de la sesión de grupos pequeños y plenaria, pues pierden esos 2 puntos. De los 5 que valen, son 3 el reporte escrito y 2 la participación. Así es que no se preocupen. Muy bien, entonces vamos a dar una pausa de 5 minutos. Yo tengo 7:40, nos reconectamos a 7:45. Y en esos 5 minutos entonces me va a permitir a mí mandar de nuevo el caso, porque veo que todavía algunos dicen que no lo han logrado recibir. A esta hora en el sitio web también de esta capacitación, ahí está subido, si no ahorita yo lo envío, y los 2 libros que les he ofrecido. Así es que entonces nos reconectamos, ya son 7:41, qué rápido. Nos reconectamos en 5 minutos, ¿sí? Para dar un respiro. Muy bien, estamos de vuelta entonces, se pasa rápido el tiempo. Como lo que vamos a hacer es modelar una clase, pues en teoría se supone que yo ya hice lo que les voy a mostrar ahora, ¿no? Y comparto ahí. Yo ya leí el caso, el cual está aquí, ¿sí? Ahí lo pueden observar. Tengo el caso ahí ya correspondiente y también revisé o leí la nota de enseñanza, que me puede servir como guía para poder aplicar el caso, ¿sí? Entonces, como pueden ver la nota de enseñanza, que se las presento ahí, me da un resumen del caso, me dice cuáles son los objetivos de enseñanza que persigue. Yo prefiero utilizar objetivos de aprendizaje. Entonces, más en el paradigma de aprendizaje, no en el paradigma de enseñanza. Aunque sé que son complementarios, son 2 caras de una misma moneda, pero depende cómo lo quiera ver uno. Es un caso que se aplica a temas de ética, o utiliza teorías ahí, kantiana, utilitarismo, etcétera, etcétera. Y como pueden ver ahí, en 9 páginas el autor va recomendando qué hacer y qué no hacer, el plan de pizarra, que ya lo decía. Debo aclarar que que la nota de enseñanza es para uso exclusivo de los profesores, es el santo grial. Lo único que se le da a los estudiantes es el caso. La nota de enseñanza, reitero, es el santo grial. Por ninguna causa, motivo, razón o circunstancia que se justifique o no, se puede permitir un profesor darle la nota de enseñanza a un estudiante. ¿Por qué? Porque es como dar el chivo, el secreto, ¿no? Algunos profesores dicen, no, pero ¿por qué vamos a utilizar el mismo caso que el año pasado o que ya se utilizó en otro curso, que no sé qué? Porque ya los estudiantes saben la respuesta. Esa es otra gran ventaja del método de casos. En el método de casos no hay una respuesta única, no hay un enfoque único. Lo acabo de poner, Patricia de Oroz, aló señor Pérez, lo acabo de poner ahí. Por eso dije que la nota de enseñanza no, es así, me la reservo y si la quieren, pues les sugiero que la soliciten en la Facultad de Económicas ahí con Leslie Román. Yo solo les estoy diciendo cómo es el proceso, ¿no? Yo ya leí el caso, como bien decía John ahí, y tuve acceso a la nota de enseñanza.
Y la nota de enseñanza queda a mi criterio si yo la utilizo o no la utilizo como está ahí. Generalmente cuando uno es un profesor que no conoce bien el tema del caso, pues puede utilizar la nota de enseñanza como guía. Ahora, cuando uno ya es un profesor que tiene un poco más de experiencia y logra captar la esencia del caso o quiere utilizar el caso para algo diferente, gracias Luis Pedro, ahí está el correo de Esli Dalila Román. Esto es para seguir el protocolo establecido y después que no me vayan a regañar a mí o tener una demanda. Es broma. Una demanda por violar derechos de autor, ¿no? Decía, uno pues puede obviar la nota de enseñanza y decir, no, realmente eso no me aplica a lo que yo quiero, entonces voy a enfocar el caso como a mí me gusta. O peor aún, cuando tengo un caso pero no tiene nota de enseñanza, entonces yo cuando lo leo, identifico en dónde lo voy a utilizar, en qué cursos, cuáles van a ser mis objetivos de aprendizaje, cuál es el enfoque que le voy a dar, qué teorías se van a aplicar o qué conceptos, qué partes del programa del curso, que lo que yo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es donde empiezo yo mi tarea, ¿no? Leyendo estas 6 páginas de pe a pa, sabiendo quién es Antonio Pérez, qué problemas tiene, qué situación está viviendo, dónde la vivió, bajo qué contexto, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo tengo que saber. Y reitero, también tuve que haber leído con detenimiento la nota de enseñanza y saber si aplica o no aplica, si comparto o no comparto el punto de vista del autor. Y reitero, los casos no tienen solución única. Lo que tienen son soluciones. En consecuencia, como vamos a ver ahí, pueden haber unos que están a favor, otros que están en contra, pero lo más importante es que cada quien fundamente su decisión. Y la fundamente no porque sí, no, la fundamente con la aplicación de los conocimientos que tiene, ¿sí? Entonces, esa es nuestra primera tarea. Pregunto de nuevo antes de empezar a direccionarlos a lo que corresponde ahora. En teoría se supone que este caso fue repartido con antelación. Ustedes lo leyeron, hicieron su tarea individual. Recuérdense que el método de caso tiene 3 etapas. Entonces ya hicieron su etapa individual, lo leyeron, ya saben cuáles son los problemas o los problemas que enfrenta Antonio Pérez. Y entonces ahorita les corresponde hacer su reunión en grupos pequeños, ¿sí? La reunión en grupos pequeños que los vamos a asignar de 5 para que ustedes puedan elegir su grupo, ¿sí? Ya el SEAD compartió ahí el link por si quieren marcar su asistencia ahí porque el tiempo nos avanza, ya casi vamos a tener 1 hora. Entonces, reitero de nuevo, dentro de las 3 etapas está, primera etapa, yo leo mi caso, subrayo, margino, determino el problema, los hechos relevantes, veo mi perspectiva, mi propuesta de solución o mi decisión, etcétera, etcétera. Y paso número 2, siguiente etapa, voy a mi reunión de grupo pequeño, con mi grupo de estudio, ¿no? Generalmente eso se hace en las escuelas de negocio, principalmente en aquellas escuelas de negocio donde pues los estudiantes son de tiempo completo, ¿no? Entonces comparten ahí dentro del campus, el apartamento o lo que sea, ahí entonces se reúnen en algún lugar, que no tienen nada más que hacer que estudiar. Entonces, y después ya se preparan para ir a la sesión plenaria, que sería el gran momento donde la discusión se da en general. Depende de la escuela de negocios, pues normalmente son grupos bastante mayoritarios, estamos hablando de 80, 90, 100, en una aula discutiendo un caso, ¿no? Entonces ahí la sesión generalmente dura alrededor de hora 20, hora 30, y el profesor pues tiene un podio, los estudiantes están sentados como si fuera así un teatro, como los salones del edificio con escala, y los estudiantes tienen ante sí un distintivo con su nombre, y el profesor tiene
un mapa con la fotografía de todos los estudiantes, de tal manera que se les facilite asignar la participación. Si no, pues un consejo del profesor Jorge González es que uno distribuye el salón y generalmente somos seres muy de costumbres y nos sentamos donde nos sentamos siempre. Entonces uno ya sabe quién se sienta en primera fila del lado derecho, primera fila del centro, primera fila del lado izquierdo, y entonces ahí los va acomodando y ahí uno va pudiendo asignar la participación, ¿sí? Entonces vamos a proceder a crear 10 salones para que ustedes puedan elegir en qué salón se va. Daríamos unos 10 minutos porque veo que 5 es muy corto, para esa sesión de grupo individual. La tarea es pues que entre ustedes discutan cuál es el problema que enfrenta Antonio Pérez, qué debe hacer ante dicha situación, qué implicaciones tiene cualquiera de las dos decisiones que pueda tomar. Recuerden que siempre una decisión tiene varias alternativas. En este caso pueden haber 2 o más. En fin, etcétera, etcétera. Así es que procedemos. Y están abiertos ya ahorita todos los salones para que ustedes se puedan asignar. Y si no, me dicen y yo aquí empiezo a asignar. De la A a la Z. Veo que ya se están asignando. Excelente. Todavía faltan 36 que se asignen. Sin pena ahí. En confianza, entre amigos, dice el anuncio publicitario ahí muy famoso. Vamos, vamos. El tiempo nos avanza. Miren que esto es dinámico. No tengan miedo, asígnense a cualquiera ahí. Va a ser una experiencia grata para los que no lo han vivido ahí del método de casos. Perfecto, vamos a asignar aquí a alguien. Listo. Aquí, como dice el Popol Vuh, nadie se queda atrás. Si alguien no se asigna, yo me encargo de. Así es que, ojo con eso, ¿no? Aquí es puro método de casos, así les digo a mis estudiantes. Si usted no habla, yo lo hago hablar. Pero aquí nadie se queda callado. Y ahí es donde les empiezo a caer mal. Al principio, ya después disfrutan la clase. Veo que todavía hay 12 que no se han asignado. Si no, yo voy a proceder ahí a asignar. Me voy a permitir entonces ir asignando ahí, donde hay menos. Buenas noches, doctor. Yo estoy usando equipo y celular. Entonces mi celular no está asignado, pero mi equipo sí. Entonces estoy en la sala 2. Perfecto. José Ramírez, no me voy a asignar a otro porque es mi celular. Ah. No, de hecho ni lo tengo aquí, no. De acuerdo. Yo ya Solo estoy en la sala 2. Tengo otras personas ahí. Veo que todavía faltan 8. Miren que cuando uno es profesor de casos se da cuenta quién no habla y cabal, ese lo tiene entre ceja y ceja para preguntarle. Sí o sí. Buena pregunta, Luis Enrique. ¿Cómo veo las salas? Yo las estoy viendo aquí en el chat, pero si no, yo lo asigno aquí, no se preocupe, ya. Ya va para otra sala.
Es la información, ¿verdad? Ya está. Ya nos regresamos. Ya regresamos. Y no terminamos. Muy bien, estamos ya de regreso. Yo sé que en estos trabajos no nos alcanza el tiempo, pero la idea es que ustedes experimentaran, principalmente para quienes no. Porque como dice un colega, uno puede leer cualquier cantidad de libros de bicicletas, puede ir a ver el Giro de Italia o el Tour de France y puede entrevistar a los ganadores, pero si uno no se monta a una bicicleta y pedalea y se cae, uno no aprende a andar en bicicleta. Y eso es el método de casos. El método de casos no lo van a aprender leyendo cualquier cantidad de libros, folletos, ni cosa por el estilo. El método de casos, única forma de aprenderlo es aplicándolo, ¿sí? Experimentándolo, viviéndolo, ¿sí? Utilizándolo. Porque ahí es donde uno, como dice en la práctica, hace al docente, uno va mejorando y va viendo qué puede hacer, qué no puede hacer, si le alcanza el tiempo, no le alcanza. Por ejemplo, se supone que en el papel, que aguanta con todo, como bien decimos, la fase de estudio individual y de reunión en grupo pequeño, los estudiantes la hacen pues antes de la plenaria por su cuenta. Y como ya decía, pues en los estudiantes de tiempo completo que están en las escuelas de negocios y viven ahí en los campos, etcétera, eso funciona muy bien, pero en el mundo real como el nuestro, donde los estudiantes pues no conviven todo el día, tienen actividades familiares, laborales, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos? Lo que yo sugiero y he aprendido con el tiempo es dar unos minutos, 10, como dice en este caso, para que puedan tener esa pequeña reunión de grupo. ¿Sí? Si no la tuvieron, les digo con toda honestidad, díganme si la tuvieron o no. En todo caso, no está mal que la vuelvan a tener y les doy 10 minutos antes de iniciar la plenaria para que puedan pues intercambiar opiniones, puntos de vista. Y recuérdense que ahí se va desarrollando una competencia que a veces nos hace falta o nos cuesta desarrollar, escuchar, oír. Somos buenos para hablar, principalmente los profesores. Nos colgamos del micrófono, pero no escuchamos. Y también la tolerancia a diversas opiniones, a puntos de vista diferentes, a que no siempre tenemos la razón y ustedes pues van a ver ahí cómo se dan las discusiones, que son buenas, son sanas, yo no digo que no, pero obviamente se tienen que dar dentro del marco de la cordialidad, la camaradería y respetando que cada quien tiene su forma de ver el mundo, su perspectiva, su formación. Y en consecuencia, pues principalmente los programas de maestría, ¿no? Recordemos que algunos vienen de ciencias sociales, otros vienen de ciencias exactas, otros de ciencias empresariales, otros son de ciencias sociales, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien va a ver el mundo según su prisma, como yo digo, según cómo le formatearon la tarjeta madre ahí, el CPU, porque esa es nuestra formación, ¿no? A mí mi formación, mi CPU de economista no se me quita por más que he querido. Siempre me sale que es lo que es mi trayectoria, ¿no? Pues a pesar de que he trabajado en otras cosas, maestro, etcétera, es lo que más presente tengo. Así es que eso es por de pronto la primera sugerencia. Si no les dio tiempo a los estudiantes o si quieren asegurarse de que sigan bien, 10 minutos antes de empezar la plenaria, durante el salón, les dan instrucciones, discutan, intercambien opiniones, vean soluciones, propuestas, etcétera. Y entonces ya en los próximos minutos podemos empezar la plenaria, que es un poco lo que vamos a hacer ahora. Pero como veo que el tiempo nos avanza, también vamos a hacer otro receso para no ser, si se dan cuenta, ya nos consumimos la siguiente media hora entre lo que fue el anterior break y que iniciamos, ya nos consumimos media hora, el tiempo se va así de rápido. Pero quisiera antes de hacer ese receso otros 5 minutos, que no creo que me alcance para más, oír sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, cómo lo hacen, cómo no lo hacen, quienes están por primera vez,
¿Qué piensan de la degustación? ¿Los convencimos? ¿No los convencimos? Si no, pues yo aquí, con listado en mano de participantes, empiezo a preguntar de la A a la Z. Esa es la ventaja de la tecnología acá, que los tengo a todos aquí. Veo una mano levantada, por favor, adelante. Perdón que Muchas no veo. gracias, maestro. Gracias por ceder la participación. Muy activa la participación con el equipo. Yo estuve en la sala número 3 Ajá. con licenciada Lucrecia, licenciada Gabriela también, con licenciado Donald y licenciado Gerson. Muy activa verdaderamente la conversación. Una situación muy crítica para el personaje del caso, ¿verdad? Y Claro, definitivamente muy contextualizado a Guatemala. claro. Aguate, donde las pequeñas empresas derivados de tener que ir a competir contra grandes empresas, definitivamente que la única manera, porque tienen recursos muy escasos, Claro. es Perdón que lo poniendo salarios interrumpa. bajos, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa. Todavía no vamos a entrar en la discusión plenaria. Ya, ahorita me gustaría más obtener su perspectiva, sus comentarios respecto al proceso como tal. Todavía no estamos en la plenaria para Muy que bien, cada quien maestro. exprese su punto de vista. Gracias por su comprensión. Veo Gracias, la mano maestro. levantada de Patricia de Arauz. Por favor, Patricia, la escuchamos. Gracias. Pues realmente es una experiencia bonita. Yo soy psicóloga y doy clases en psicología, entonces entre que sí y no sé, puedo, ¿cómo le explicara yo? Se puede hacer casos en los cursos que yo doy, que son psicología de la personalidad y psicología del desarrollo humano. Pero lo que me gustó es que, por ejemplo, la experiencia que tuvimos ahorita es que sí se participa. Entonces, para que los estudiantes estén más activos, yo la verdad estaba ya un poquito dormidita y cuando tuvimos la plenaria, pues es mucho más activo, hablan todos, se oyen las opiniones de todos. Entonces, esa experiencia me gustó bastante. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, y recuerden que estos casos son diferentes de los casos de estudio y aprovecho ahí para hacer la aclaración. Los casos de estudio son esos, son casos donde uno va a ver lecciones aprendidas. Los casos de enseñanza, no solamente vamos a ver lecciones aprendidas, sino hay decisiones, hay puntos de vista, hay problemas que resolver. Mientras que en los otros, pues simplemente vemos qué fue lo que pasó, por qué pasó y nada más, ¿sí? Y resultados obtenidos. Por favor, Moisés Ramírez, escuchamos. Buenas noches. A mí lo que me pareció interesante de esa pequeña plenaria de grupos es que pues da la oportunidad a que los demás se enteren, ¿verdad? Como es normal con los estudiantes, digamos que por más de que se trabaje a veces la clase invertida, que es enviar antes y que puedan desarrollar todo el estudio, hay quienes no lo hacen. En realidad tienen que llegar hasta la clase para poder ver, leer un poco. Entonces sí me pareció bastante interesante porque como que actualiza un poco a todo el grupo. Entonces ya la discusión de plenaria va a ser como que más enriquecedora, ¿no? Porque no va así la gente como tratando de captar qué va a ir a hablar, sino ya en el grupo tuvo oportunidad por lo menos de actualizarse. Claro, gracias, Moisés. Recuérdense que está el entregable, o sea, el informe ya sea escrito, tipo presentación o tipo reporte que deben hacer los estudiantes. También se puede hacer en grupo. A veces cuando son grupos muy numerosos, uno para facilitarse la tarea de calificación puede dejar que hagan un entregable en grupo. Y en ese caso, los expertos recomiendan de que uno asigne una parte de la calificación entre ellos mismos para que ellos mismos se autocalifiquen qué tanto aportaron y que no haya, y perdón por mi sesgo de economista de nuevo que me sale, el pasajero libre, ¿no? El freeway, ahí el que se subió y no pagó, sino que yo sé que los muchachos pues son solidarios, etcétera, pero en algunos momentos pues dejan de serlo y creo que hay que fomentar también la responsabilidad. Recuerden que es uno de nuestros valores como universidad. Así es que con eso yo me quedo y le cedo la palabra a John. Muchas gracias, doctor. Yo solo quería comentar
Yo en ingeniería tenemos un curso al final de la carrera, ahorita en el segundo ciclo, que se llama justo seminario de casos, donde los alumnos pues resuelven casos de administración, de ingeniería como tal y de tecnología. Ahí utilizamos justo lo que usted decía. Primero los dividimos en grupos pequeños, procuramos que no sean de las mismas ingenierías. Les entregamos el caso, tienen más o menos 4 días para leerlo y hacer lo que le llamamos un precaso. Ese precaso es como su licencia, su entrada a poder ingresar a la plenaria. Y además, entonces, la idea o la metodología es que ellos lean el caso individual, preparen su precaso, luego se junten. Obviamente, como todos sabemos, no todos los muchachos se juntan, pero la idea es que se junten, hacen su lectura individual, su precaso individual, y luego se juntan con su equipo y ya resuelven el caso, que es básicamente preparar alguna presentación donde, pues dentro del contexto del caso, cuáles serían las alternativas o decisiones, por cuál se fueron ellos y por qué. Y a eso es lo que llevarían a la clase. Ya en clase, pues igual los tratamos de sentar en media luna con sus nombres y se sientan en sus equipos y empezamos la discusión, pero para asegurarnos de que ellos lean el caso, les pedimos que lleven un precaso. Si no llevan el precaso, no entregan el precaso antes, no pueden entrar a la plenaria. Sí, gracias, John, muy amable. Sí, ¿Sí? Eso es muy importante, asegurarse que lean, porque de lo contrario, pues ya no es una metodología activa, se queda un poco en lo tradicional, en el silencio, y uno cae en el error de querer subsanar y uno empieza a hablar y etcétera, etcétera. Iba a decir algo, pero se me escapó la idea ahorita, lo que me recuerdo, le cedo la palabra a Wilma López, por favor. Gracias. Pensando en un caso de psicología, digamos, muchas veces se les plantea a los estudiantes el caso, pero tienen que investigar para que luego puedan, digamos, ya después de haber investigado, ya en grupo determinar, digamos, el diagnóstico que, digamos, tiene, ¿verdad? Digamos, la persona. Entonces sí tienen que hacer un estudio, una investigación y como decía el compañero que me antecedió, pues primero su precaso y después todos se ponen de acuerdo para poder determinar el diagnóstico, ¿verdad? Que se le va a dar, ¿verdad? A esa persona. Sí, desde luego, pues obviamente en cada disciplina muy particular tiene sus matices, ¿no? Porque no vamos a pretender, yo como vengo más de la escuela de negocios, tal vez me refiero más a eso. Y lo que quería comentar es que generalmente tendemos a concentrar los seminarios de casos en el último año. En económicas lo que nos ha llevado a la experiencia es que debemos de empezar el primer año y hay casos perfectamente para estudiantes de primer año. En Introducción a la Economía usamos un casito de 3 páginas que se llama el árbol de Maple, que ilustra muy bien ahí la relación esa inversa entre la oferta y la demanda con la teoría de la demanda. Y no necesitan hacer más, no tienen que tomar una mayor decisión ni pensar en toda la galaxia del universo, nada más. Y así gradualmente se va subiendo, de tal manera que no tengan que esperar hasta el último año, porque hace algunos años hicimos una evaluación y entonces los estudiantes en el seminario de casos precisamente dijeron de que era muy ideal, habían aprendido mucho, pero que por qué habíamos esperado hasta el último año. Entonces ahí decidimos adoptar como una de las 4 metodologías activas de la facultad o metodologías insignia, que es el método de casos, aprendizaje activo, resolución de problemas y aprendizaje basado en retos. Idealmente, pues se trata de que en cada uno de los años que dura la carrera, por lo menos un curso lleven uno de estos métodos. Bien, como veo que el tiempo nos avanza de nuevo y no quiero abusar de ustedes porque ya me pasé del tiempo estipulado, vamos a hacer otro receso de 5 minutos y a las 20:30 empezamos nuestra plenaria, que no va a ser tan extensa como quisiéramos porque tenemos que cortar unos 10 o 5 minutos antes para la evaluación de esta actividad. Así es que corre tiempo y nos reconectamos entonces dentro de 5 minutos a las 20:30. Muy bien, gracias. Gracias.
Ujú. Muy bien, de nuevo estamos de vuelta. Como pueden ver, el tiempo se nos va y más aún con esta lluvia ahí que no va a hacer que se nos vaya la electricidad y la internet. Así es que mejor aceleramos el paso. Bien, entonces, estaba viendo el chat ahí porque la ventaja a veces de la tecnología es que hay que ser multifuncional. Y estaba viendo ahí un comentario de José Evodio Yoc, que dice, es una estrategia de aprendizaje excelente, fomenta la lectura, la participación activa del estudiante, el análisis, asimismo se puede inferir conclusiones. Efectivamente, así es. Es una estrategia de aprendizaje bastante activo. Entonces, si se dan cuenta, se mantiene el estudiante ahí con diversas actividades, valga el término. Y el otro tema es que por el chat les compartí el libro este que les mencionaba de casos, que es un clásico de 1994. Estaba buscando el otro que es Aprendiendo con el método de casos, de la Universidad de Ivy. Pero con tanto que tengo en la computadora ya no se recuerda dónde están almacenadas las cosas, así es que voy a seguirlo buscando. En tanto eso sucede, vamos a iniciar entonces nuestra plenaria. Así es que yo empezaría con la pregunta más básica del caso. ¿Cuál es el problema? ¿O no hay problema? ¿O hay varios problemas? ¿Quién se ofrece de voluntario para decir cuál es el problema? Si no, de la A a la Z, yo aquí empiezo a preguntar. José, usted tiene, yo veo que usted tiene la mano levantada. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Pienso Gracias. que el problema es el dilema en el que se encuentra Antonio al estar en una situación así mera complicada debido a que la otra empresa le ofrece un salario pues mejor. Y él está en este sentido pues con un salario bajo, manteniendo universidad, manteniendo familia y encima de eso endeudado por su carro. Entonces, este sería el problema, diría yo, el dilema, la decisión, qué hacer ante esta situación. Perfecto, gracias, José. Francisco Maldonado. Siempre un dilema tiene por lo menos dos problemáticas, ¿verdad? Por eso es como tal. Yo creo que si él tuviera una situación socioeconómica resuelta, pues esto no hubiera sido un dilema para él. Le llama a otra empresa y su postura es muy clara, es ética. Pero en primer lugar es eso, y en segundo lugar que la empresa actual donde labora no puede cubrir sus necesidades y expectativas, ¿verdad? En ese punto. Entonces, por lo menos hay dos problemas ahí que hacen un dilema. Su situación socioeconómica actual y que la empresa donde trabaja no cubre sus necesidades, ¿verdad? Claro, él tiene una situación muy particular, que digamos eso es un hecho. Yo diría que eso es más un hecho que un dilema. O sea, él ya incurrió en eso y no puede hacer nada. Y me quedaría más con lo segundo, ¿no? ¿Por qué es un dilema? Solamente eso y ¿por qué no puede ser otro?
¿Alguien ve un dilema diferente? ¿Qué debe hacer el señor Pérez? ¿Se queda solo con él la información? ¿Comunica o no comunica a sus superiores la propuesta que está teniendo? ¿Consulta con la almohada nada más? Si me permite... Únicamente su dilema es decir sí o no a la propuesta que tiene. Por favor, Jania Sierra, veo su mano levantada. Buenas noches. En el equipo en el que estábamos, pues sí, conversábamos sobre la situación económica que tenía el señor Pérez, pero también comentábamos que como primer paso a seguir era hablar con sus superiores o con los dueños de la empresa para ver si ellos podían resolver o ayudarle de alguna forma en la situación económica, ya que entendimos que la empresa ha crecido y que la empresa ha abierto mucha cartera gracias a él. Entonces, el primer paso era como que hablar con ellos antes de tomar una decisión de decidirse para otra empresa o no, porque el irse a otra empresa y dar la información como que tampoco nos parecía del todo bien. Gracias, Jania. Y antes de darle la palabra a José Daniel, usted dijo algo muy importante, Jania, y esa es la pregunta que yo le traslado a José Daniel. ¿De quién son los clientes? ¿Del señor Pérez o de la empresa? De la empresa. Y si hay alguien aquí, algún abogado ahí que nos pueda ilustrar en estos casos, ¿cómo se procedería? ¿Qué nos dice José Daniel? Bueno, yo considero de que hay también aún todavía parte del dilema, que la empresa ha experimentado un crecimiento, un desarrollo, pero que tampoco ha tenido un reconocimiento hacia Antonio, en cierta manera, por todo lo que ha desarrollado. Claro. También hay, sobre su pregunta, de que en este caso, pues que si es una pequeña empresa, habría que ver si contempló dentro de lo que es la contratación también de Antonio, si tiene derechos sobre todo lo que la empresa ha venido, pues, lo que él ha venido desarrollando. Si en este caso la empresa no tiene contemplado este tipo de derechos, en cierta manera, pues, Antonio, pues, también puede buscar su desarrollo, porque no porque realmente, pues, hablamos mucho de ética, pero en cierta manera, pues, también él no puede seguir siendo pobre y sufriendo todas esas vicisitudes, solo porque realmente tenga que continuar con la empresa. Entonces, el paso final es de que él debe de plantearlo a la empresa su situación, primero los beneficios que la empresa ha tenido y que ha venido desarrollándose, y luego su problema, y también su demanda que él necesita para poder continuar. Salvo en este caso, pues tampoco lo que ha desarrollado, pues si no tiene nada que respalde a la empresa, pues él está en el derecho también de buscar otra forma de poderse desarrollar. Gracias, José Daniel. Y usted me da pauta para la siguiente. Entonces, ¿dónde queda, como bien decía, la moral, la ética ahí del señor Pérez? Es decir, su lealtad con la empresa. Entonces, pues, como bien decían, tiene situación económica apremiante, pues tiene una oportunidad. ¿Qué hace? Pues simplemente es muy pragmático y decir, bueno, aquí la relación beneficio-costo, aquí me dan más. Me llevo mis clientes debajo del brazo, como dicen, y me voy,
o tengo una responsabilidad con la empresa, o más allá de una responsabilidad legal, una lealtad, un sentimiento moral, por decirlo así. ¿Qué nos dice Cristina Cabrera? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, voy a responder a la primera pregunta de quién son los clientes de la empresa, ¿verdad? En cuanto a la lealtad que tendría aquí el señor Pérez, en el grupo discutimos que definitivamente él tiene toda la argumentación para poder negociar con su jefe actual un aumento, ¿verdad? Y no aceptar la propuesta que le hace la otra empresa, porque si bien va a responder a sus necesidades económicas, y así es el inicio de la contratación, digamos, con esa empresa, ¿qué me pueden pedir después? Entonces hay una perspectiva de si este es un inicio de negociación en donde lo que me piden es dar información sensible de la empresa en donde estoy actualmente y poner en tela de juicio ahí mi lealtad. Realmente es una empresa en la que vale la pena trabajar, ¿verdad? Eso fue uno de los cuestionamientos que hicimos y consideramos que él debería de solicitar un aumento y hablar con su jefe, y si eso no fuera posible, tomando en consideración la experiencia que tiene y que está cerrando pensum, bien podría iniciar en la búsqueda de otro trabajo. Que claro, cuando estamos en una situación económica como la que él tiene, puede ser muy difícil también el tomar esta decisión, y eso no lo podemos obviar, pero son hechos que hay que tomar en consideración en esa toma de decisión. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Para ir generando un poco más de preguntas detonantes, críticas reflexivas y personalizando y interiorizando el aprendizaje. Dicen que los clientes son de la empresa. Yo pregunto, cuando nosotros hacemos clases y elaboramos nuestras presentaciones, escogemos libros de textos, etcétera, ¿de quién son? Y lo dejo ahí sobre el tapete nada más para ir, por eso me hubiera gustado que hubiera habido un abogado. Entiendo que si no está establecido, pues es tierra de nadie legalmente, o al menos así se entendería, mientras no se haga constar lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos cuando uno publica un artículo, pues uno firma una cesión de derechos. Mientras eso no suceda, uno es el autor y entonces conserva la propiedad intelectual, eso es lo que yo entiendo. Pero lo dejo de nuevo también ahí sobre el tapete para ir generando esa polémica que se debe generar dentro de un análisis de un caso de esta naturaleza. Y planteo otra pregunta. Como esto es un caso para un curso de ética, ¿no hay también algo de dilema de parte de la empresa que está haciendo esto, de ofrecer, véngase conmigo con la cartera bajo el brazo, o lo está haciendo bien, o está transgrediendo, o hay alguna implicación mayor que deberíamos de considerar por parte de esta empresa? ¿Qué piensan? Moisés, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente sí, lo que hablábamos en el grupo era parte de eso. En el grupo hablábamos que se ve que hay una empresa que está ofreciendo más, pero que está entrando mal. Y entonces ahí sí se ve que al final el mismo trabajador queda en tela de duda, porque así como da información o vende sus principios en la empresa anterior, entonces la misma empresa, la otra, también le va a tener la misma duda, ¿no? Porque sabe. Y la misma empresa como que no tiene principios bien claros, ¿verdad? Porque hay en ética en este campo, como dice el caso, hay principios que no deberían de violarse, ¿verdad? A lo mejor no están legalmente establecidos, pero sí hay principios que no deberían de violarse. Entonces, obviamente, ahí como que el asunto no funciona bien, tanto en la empresa que está contratando como él, si se fuera. Perfecto, gracias, Moisés. Sí, recordemos aquí, y ahí voy a auxiliarme de la teoría de juegos, la parte disciplinar de lo que se llama la estrategia ojo por ojo, ¿no? Así que la conocemos. ¿Qué le garantiza a la empresa que después no le vaya a acontecer lo mismo, precisamente con el señor Pérez? Es decir, que venga otra empresa mayor y que le diga, bueno, véngase conmigo, señor Pérez, y tráigase también su cartera bajo el brazo. Creo que eso es un dilema también para la empresa, ¿no? Hay que debiera reflexionarlo.
No sé si ustedes lo ven desde esa perspectiva o no. Pasemos entonces ahora por el tiempo que tengo que acelerar el análisis. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O debe o no debe pensar el señor Pérez en las consecuencias? ¿Tiene o no tiene consecuencias? Julio Galicia, por favor. Buenas noches. Yo creo que pues sí puede tener consecuencias. Lo planteamos en el grupo y se lo plantea yo al grupo, ¿verdad? De hecho, él recibe una llamada de su amigo, el jefe, y le da a conocer que sabe que hay una empresa que está pidiendo información de la industria o del sector o de ellos, y puede ser hasta una jugada que le juegue, perdón la redundancia, en contra, ¿verdad? Puede ser una prueba que se le está poniendo al señor Pérez. Entonces sí tiene consecuencias para él. Creo que desde el punto de vista profesional o ético, lo mejor es abstenerse a dar ese paso. Sí la está pasando mal, seguramente, pero confío y creo que mantenerse dentro de un esquema ético, que también es un tema gris, ¿verdad? Porque lo que es ético para alguno puede no serlo para otro, pero digamos que en el buen sentido del caso, mantenerse dentro de lo ético al final, o en el mediano, si no en el corto, en el mediano o largo plazo, le va a rendir más frutos que si se ve tentado por lo que le están proponiendo, se va a dañar la reputación, nada le garantiza que la empresa que lo está contratando lo va a tener para siempre. A veces uno se puede pensar que se va a llevar a los clientes, pero a veces los clientes son digamos que no se van con un vendedor o con un ejecutivo, sino que lo que tienen es una relación comercial con empresa a empresa, ¿verdad? Ese sería mi aporte. Gracias, Julio, muy amable. Sí, efectivamente, aquí el señor Pérez, y perdón que me interrumpa, solo para recordarles, ya en el chat está ahí la evaluación para que no se les olvide hacer el formulario para la evaluación. Muchas gracias al CEA, yo me encargo de tener la grabación ahí en el tiempo que nos queda. Feliz noche. Él tiene que pensar también, visualizar ahí, y ahí es donde se abre la discusión de esto, ¿no? Tiene problemas económicos, esta es la oportunidad de salir de esa situación. Al final del mes todos tenemos cuentas que pagar, yo no lo dudo, pero también hay que meditar sobre eso. Entonces, ¿qué debería decidir él para ir acelerando un poco por el tiempo que se nos va? ¿Qué debería hacer él? ¿Cuáles son sus alternativas? Pasemos a las alternativas que él tiene. Ya mencionaron una, hablar con sus superiores. ¿Qué otras alternativas tiene? O más directamente, ¿qué debe responderle a la empresa que le está haciendo la oferta? Y lo más importante, ¿por qué? Freddy Bustamante. Buenas noches. Creo que básicamente al evaluar, digamos, poniéndome en el lugar del señor Pérez, al evaluar la propuesta, definitivamente tendría que decir que no. Hay casos, he sabido de casos reales en Guatemala, en empresas de Guatemala, en donde por una competencia le ofrecen más dinero a algunos de los ejecutivos o a algún vendedor que sea muy hábil, o incluso de algunos que van a recibir algún curso fuera del país, cuando regresan tienen mucho conocimiento que les sirve a la otra empresa, entonces la empresa B los contrata, les paga 2 o 3 meses, los 2 meses de hecho, porque son los 2 meses de prueba, y luego los despide. Entonces es una práctica que también puede llegar a pasar, y dado que la empresa que me está llamando, digamos, a decirme de la nada que me quiere contratar, pero que dé información, lo hace de esa forma, yo pensaría en algo, pues que es una práctica de este tipo. Entonces, yo recomendaría decir que no, y obviamente sí buscar en su empresa actual, tanto informar de lo que pasó. Me llamaron de tal empresa, me ofrecen tal cosa, yo no lo voy a aceptar, pero sí es cierto que necesito pues alguna forma de aliviar mi presión económica, digamos, por decirlo así. Muy bien, alguien que se anima a decir que sí, que el señor Pérez está en su derecho,
y le asiste la razón para decir que sí y que lo fundamente para ser de abogado del diablo. Porque yo sé que a todos nos suena muy lógico decir que no, porque este es un curso de ética, moral, pero en el mundo real, como ya dijimos, hay cuentas que pagar y tendemos a decir que todo es permitido mientras no se sepa la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, alguien que sea pragmático y diga, yo sí creo que debe decir que sí. ¿Y por qué? José nos da una buena razón para decir que no, está violando el código de ética de publicidad en Guatemala. Sí, estoy de acuerdo, José, pero consultaría si hay implicaciones legales, porque también mentimos y puede que no tenga ninguna implicación, excepto cuando lo hacemos ahí con el caso de Perjurio, y por eso lamento que no hayan aquí abogados. Es que son de las cosas que a veces no sopesamos cuando decimos una mentiría blanca ahí o laxa, como queramos decirle. Entonces, bueno, mucho que gusto. quiera una opinión diferente, por favor, escucho o escuchamos. Mucho gusto. Les saluda Carla, soy abogada. Estaba por favor, Carla, analizando las respuestas muy interesantes de ustedes y ahí en el chat escribí. Acá tengo un poco problema con la señal por la lluvia, pero les escribí que generalmente están los compromisos de confidencialidad. Eso es muy importante analizarlo independientemente, claro, de los aspectos éticos y morales, porque con qué confianza podrían contratarle a uno si no ha actuado correctamente con la anterior empresa. Pero generalmente están dentro de estos compromisos cuando se firma un contrato de trabajo, ya sea por servicios profesionales o en forma continua, el compromiso de la confidencialidad. Entonces, esto sí puede tener consecuencias legales de daños o perjuicios que se ocasionen a la empresa. Pero eso tampoco implicaría que en el tema de emprendedores, que nosotros como Universidad Rafael Landívar promovemos el emprendimiento, que él también pueda a futuro tener su propia empresa y actuando con mucha ética y ofreciendo sus servicios con buena calidad y confianza, pueda hacer su cartera de clientes también, ¿verdad? Gracias por ilustrarnos, Carla. Sí, también en ese mundo pragmático, y creo que esa es una buena lección que se le puede transmitir a los estudiantes en este caso, es que vean la perspectiva no solo moral, sino legal. Yo siempre le digo a mis estudiantes en el curso de riesgos, ojo cuando nos dan la buena noticia que somos gerentes. Todo el mundo damos actos de alegría y todo lo demás. Y les recomiendo que vayan a leer ahí el Código Penal, creo que es en el artículo 3940, no sé cuál es la responsabilidad que uno tiene como gerente, porque las empresas no tienen responsabilidad, los entes jurídicos no son los que responden ante el juez, son las personas. Entonces, eso lo he ido aprendiendo en la práctica. A veces, más allá de la reflexión ético-moral, también hay que considerar los aspectos del mundo terrenal, y con eso me quedo. Luisa, por favor, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Pues estaba pensando con relación a ya cómo abordar el caso. Voy a encender aquí la cámara. A ver. ¿Cómo abordar el caso con los estudiantes? Pensemos que ya no nosotros como estudiantes en este momento, sino como docente abordar el caso con ellos y, no sé, se me ocurría de repente hacer uso de las herramientas de Edward de Bono, que nos enseña. Los 6 sombreros. Sí, las herramientas para aprender a pensar de Edward de Bono. Se me ocurre como que tengo el caso y decir, a ver, hagamos un positivo, un negativo interesante, establezcamos prioridades básicas, podemos ver también lo de sí, consecuencias y secuelas a corto plazo, a mediano, a largo plazo, alternativas o posibilidades, otros puntos de vista, que son las herramientas que nos da Edward de Bono para aprender a pensar. Entonces yo ahorita que estoy
estoy leyendo el caso, se me ocurre, es decir, bueno, llevo el caso a mis estudiantes, pero ya no solo lo quiero solucionar de esa forma, sino que les llevo las herramientas de Edward de Bono y les digo, a ver, aquí están estas herramientas, analicémoslas con estos elementos y luego pues podríamos hacer una plenaria, me parecería muy interesante y luego llegar a conclusiones, etcétera, pero solo lo dejo así como que se me ocurre por el momento. Gracias, Luisa. Usted nos ha ilustrado muy bien. De nuevo reitero, el caso no vamos a tener una solución única. Lo que vamos a hacer es discutirlo, ver las diferentes aristas y si se dan cuenta, yo he tratado de abordar el mundo pragmático, los aspectos de ética moral y el mundo legal. O sea, sí tenemos que presentarle la amalgama al estudiante tal cual, porque no pretendamos hacer más papistas que el Papa y en este tipo de cursos se presta, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que no sé qué, etcétera? Pero él tiene que pensar y ver todas las aristas, las implicaciones, las consecuencias, hasta dónde llega su derecho, hasta dónde no. Por ejemplo, decía yo, bueno, las presentaciones o los materiales que nosotros hacemos para nuestras clases, etcétera, ¿será que son de nosotros, no son de nosotros? Tenemos que leerlo, los podemos usar en otras universidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que ir analizando y el caso, conforme vamos a ir analizando, como usted bien dice, Luisa, las diferentes aristas va a ir surgiendo. Unos que van a estar a favor, muy pragmáticos, otros que no, muy puritanos o más moralistas, otros que se van a ir por la vía legal, etcétera, etcétera. Y ahí se nos va el tiempo, porque aquí también ya se me va, y lo discutimos, y no llegamos a decir si sí o si no. Él tiene varias opciones, que era lo que algunos de ustedes plantearon, ir a hablar con su jefe, hacer una contraoferta, mire, si me quiere a mí, sí, yo pues me voy, pero no me llevo la cartera bajo el brazo, porque creo que eso no es ético, no es legal, pero yo le ofrezco trabajar arduo y hacer una buena cartera, y si me quiere, bueno, si no, pues ni modo, no perdemos nada. Ver qué otra solución encuentra para su problema económico que está teniendo, renegociar con sus acreedores, etcétera, etcétera. Es decir, se abre todo un abanico de posibilidades para que pues él no vaya a incurrir en una decisión que pues, no sea la mejor posible, porque yo de nuevo no conozco acá, pero en algún momento él podría tener implicaciones serias legales por transgredir alguna norma que de pronto él se le olvidó, como bien nos ilustraban anteriormente, de hay contratos de confidencialidad, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Entonces es de ver todas las aristas habidas y por haber. Y ahí nos vamos en la discusión del caso y al final, pues, lecciones aprendidas. ¿Qué nos dejó este caso? ¿Qué nos dice? Y ahí discutimos y perdón que ya no lo simule con ustedes, sino lo tenga que relatar. ¿Qué nos deja este caso? Y ahí los estudiantes van a tener que decir la importancia de la ley, la importancia de los valores, la importancia de las finanzas personales, de ser uno responsable también con sus finanzas personales y no endeudarse. Porque si él no tuviera esa situación, que era un hecho, pues pasa desapercibido, ¿no? La importancia de negociar un buen contrato de trabajo también, o sea, de saberse vender uno desde el inicio, porque ya después cuesta que le den un aumento, como decía mi colega ahí de talento humano, etcétera, etcétera. O sea, van a haber muchos aprendizajes más allá de lo propiamente teórico disciplinar que pueda tener el estudiante, ¿no? De formación. Recordemos que no solo damos información, sino también formación. Y creo que eso es algo que a veces se nos olvida y los casos nos ayudan o nos son útiles para ver esas otras perspectivas. Por eso es la diferencia entre un caso y un ejercicio. En el ejercicio no está una persona de carne y hueso, con rostro, nombre y apellido, con problemas, sentimientos y todo lo que bien nos ilustraban ahí, sino están simplemente el dato puro. Y en el caso no, en el caso nos permite desplayarnos, hacer interrelaciones, analizar información de diversos aspectos, etcétera, etcétera. Como bien decía alguien ahí, yo también en la banca conocí ejemplos donde básicamente contrataban a la fuerza de ventas con la cartera bajo el brazo
y se iban, y etcétera, etcétera. Pero de nuevo se sabía, es un secreto a voces y ahí uno se juega su prestigio profesional. Ese es otro tema que también tiene que ver el señor Pérez, porque entre gitanos no nos leemos las manos, dice el refrán, y lo más seguro es que pueblo chico, chisme grande, dice. Entonces él, de pronto, por querer ganar más, va a quedar con una carrera truncada. Son de las situaciones que también él va a tener que meditar, pero cada quien lo va a hacer a su manera. Así es que en 1 o 2 minutos que nos queda, sus comentarios finales sobre el método de caso en sí, la aplicación, dudas, consejos. Perdón, licenciado, fíjese que no nos llegó el libro. Lo compartí por el chat, ¿será que no llegó por el tamaño? Yo por lo menos no, ya busqué y no lo encontré. Llegó a las 7:42 está, donde dice el estudio de casos. 7:42, voy a buscarlo ahorita. Si sube en el chat, si no yo lo vuelvo a enviar ahorita. Es lo que estoy tratando de hacer. El otro no lo logré ubicar, pero voy a ver si lo logro en estos momentos. Entonces, perdón, Freddy Bustamante, adelante, le escuchamos. Gracias. Pienso que algo muy importante para poder aplicar la metodología de caso es vivirla. Y creo que sería lo más complicado, digamos, para quien no ha tenido una experiencia. Tal vez por parte del SEAT, de alguna forma, podría existir algún curso un poco más completo de algún tema en el cual se pudiera desarrollar 2, 3 casos y que existiera esa parte, ¿no? Esa probar, perdón, que pudieran probar básicamente cómo se siente estar en la resolución de un caso, en una plenaria, la presión que siente el estudiante para participar, para poder tener nota. Ese tema que usted decía me recordó rápido, me llevó a mis clases de maestría, cuando usted decía, o una opción es calificar, que el estudiante califique a sus compañeros. Y recuerdo que había uno de los catedráticos que lo que hacía es, ok, usted le puso 100 a su compañero, le pregunto al compañero, y si el compañero no sabe, todos sacan mala nota. O sea, había una parte en la que se castigaba al grupo por una mala participación. Entonces, si alguien que tenía 100 en el reporte escrito, perdón, y luego no sabía ni de qué era el problema ni qué era el caso, eso significaba que entonces estaban mintiendo. Entonces había una como presión de todos querer participar, todos querer leer. Realmente nunca pasó no se llegó a que alguien sacara 100 en lo escrito y después no supiera nada. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos no lo hacíamos, porque todos necesitábamos leer, necesitábamos reunirnos, necesitábamos hacer o resolver ese caso, llevarlo lo mejor resuelto y luego participar. Entonces, al final, si se logra que todo el grupo, si hay un apoyo, digamos, y todo el grupo sabe que esa es la metodología que se está utilizando, pues se puede y funciona muy bien. O sea, son recuerdos, uno luego el aprendizaje lo tiene como anécdotas, entonces hace ese amarre, digamos, entre una anécdota y un concepto, y entonces no importa si no me recuerdo el concepto, pero me recuerdo la anécdota y por lo tanto lo puedo aplicar después en la vida real. Muy buena sugerencia, Freddy, gracias. Voy a trasladarla al SEAT. De hecho, aquí lo ideal hubiera sido que yo hubiera tenido cámaras encendidas de todos ustedes para ver quién estaba teniendo atención y quién estaba chateando, viendo otro tipo de cosas. Y entonces cuando lo detectaba le decía, a ver, ¿qué piensa de lo que dijo su anterior compañero? Y ahí vamos generando ese estrés, ese foco de atención. Pero de nuevo, la sugerencia es, mientras eso sucede, no tengan miedo, anímense, tírense al agua, vayan experimentando con el método de casos, tal vez no les va a salir como en la cocina todo muy bien, se les va a quemar el pastel la primera vez o les va a salir crudo, aunque como dicen los estadísticos, si la mitad está quemada y la otra mitad no está
está cruda, pues ahí medio cocido en promedio, pero es con práctica, esto solo con práctica. Por más que uno quiera leer, ver presentaciones, asistir a webinar, foros, chat, etcétera, no va a tener el dominio de del método de casos. Y el método de casos requiere mucha práctica. Así es que yo con eso me quedaría, incitarlos a que hagan práctica. Y no se preocupen, experimenten y poco a poco, conforme el tiempo pase, van a ir mejorando su técnica. Gracias, Moisés, por su comentario y espero entonces que lo que preparó el SEAT, les sea de utilidad. Les recuerdo que el folleto, el fascículo está disponible ahí donde se inscribieron en el portal del SEAT, está resumido ahí y aprovecho a hacer la venta ahí de lo que viene con el SEAT. Estamos trabajando el segundo fascículo que se llama Escritura de Casos de Enseñanza y ya está en proceso de revisión. Así que en algún momento de lo que resta del año es posible que nos volvamos a encontrar donde pues ahí van a tener la oportunidad de saber cómo se escribe caso de enseñanza, algunos tips, sugerencias, errores a evitar, etcétera, etcétera. Así es que de nuevo muchas gracias a todos por su asistencia, les deseo la mejor de la noche y nos seguimos encontrando en el mundo docente. Hasta luego. Feliz noche a todos, gracias, doctor. ¿Cuánto cuesta? Buenas noches a todos. ¿Alguna pregunta, doctor? ¿Las asistencias fue solo una o...? Sí, por favor, escucho su pregunta. ¿La asistencia fue solo una o de nuevo ahorita? No, fue solo una. Es que hubo alguien que pidió que se la compartiera de nuevo. Ya, gracias. Muy bien, feliz noche, nos vemos. Entonces, tengo la grabación.